Hola mis queridos, me llamo Carmen García, aunque todos aquí en Madrid me conocen como la abuela Carmen. Tengo 73 años y nací en un pequeño pueblo en la región de Castilla-La Mancha, pero hace ya más de 40 años me mudé a Madrid en busca de nuevas oportunidades, y aquí es donde cuento mi historia por primera vez. Nací en 1951, en una casa humilde, una casita de adobe que olía siempre a pan recién horneado. Mi padre, don Antonio, trabajaba en las minas de carbón. Cada día regresaba a casa cubierto de polvo negro, que parecía nieve, y yo pensaba que era bonito, aunque ahora sé que ese polvo lentamente acabó con su salud, destrozando sus pulmones. Mi madre, doña Isabel, tenía su pequeño negocio de lavandería y, además, hacía el pan más delicioso de todo el vecindario. Vivíamos modestamente, pero jamás sentí que nos faltara nada. La casa era pequeña pero acogedora. Había 2 habitaciones, una para mis padres y otra para mis 2 hermanas y para mí. La cocina, con una estufa de leña que se mantenía encendida todo el día, y el jardín trasero lleno de manzanos, duraznos y cerezos, que mi madre cuidaba como si fuera un palacio. El aroma a pan y café recién hecho llenaba el aire, y el sonido que más me gustaba era el de la radio, con canciones de Elvis Presley, mientras mi madre cantaba a su ritmo. Mi madre siempre me decía: Carmen, cuando encuentres un hombre, asegúrate de que te mire como tu padre mira a tu madre. Y es cierto, mi padre miraba a mi madre como si fuera lo más valioso del mundo, incluso después de pasar todo el día trabajando en las minas. Al llegar a casa, la abrazaba desde atrás mientras ella cocinaba, le besaba la frente y le preguntaba por su día. Un hombre que te respeta, respeta todo lo que eres, solía decirme mi padre cuando me veía soñar con historias de amor de las revistas. Crecí creyendo que el amor era así, simple, respetuoso, lleno de pequeños gestos. Pensaba que todos los hombres trataban a las mujeres como mi padre trataba a mi madre. La inocencia de una niña criada en una familia de buenos valores, sin mucha experiencia en relaciones, me llevó a pensar que el amor verdadero era así, pero la vida me enseñaría que no todo es como parece. La escuela estaba lejos de casa, pero no me importaba. Caminaba casi 1 hora todos los días, y disfrutaba estudiar. Soñaba con ser maestra, siempre tuve una facilidad para las palabras, leía todo lo que caía en mis manos. Mi padre, a pesar de su poca educación, siempre me decía: la educación es lo único que nadie puede quitarnos, hija. Así que me dediqué con todo a mis estudios y logré graduarme como maestra en 1970, con 19 años. Mis padres estaban muy orgullosos de mí, y mi padre, aunque trataba de ocultarlo, lloró en mi graduación. Ese momento fue más valioso para mí que cualquier discurso. Comencé a enseñar en una pequeña escuela cerca de mi casa, con niños de entre 7 y 10 años. Me encantaba mi trabajo, la pureza de los pequeños, su alegría al aprender algo nuevo. Me sentía útil, importante, realizada. Fue en esos años cuando conocí a Gerardo. Él llegó un día a la escuela, inscribiendo a su sobrino. Era alto, de cabello oscuro, bien arreglado, con un delgado bigote y una gran sonrisa. Llevaba una camisa azul claro y pantalones caquis, y sus zapatos brillaban como si los acabara de pulir. ¿Eres la maestra?, me preguntó mirándome de una manera que me hizo sonrojar al instante. Sí, soy Carmen García, un placer conocerte, respondí. Gerardo López, dijo, estrechando mi mano con firmeza. Su mano era grande, cálida, y cuando me tocó sentí una especie de escalofrío que jamás había experimentado. Gerardo empezó a venir a la escuela con frecuencia, siempre acompañando a su sobrino. Cada vez que se presentaba, lo hacía con una sonrisa y una mirada que me dejaba sin aliento. Cada vez que me veía, decía algo que me hacía sonrojar y mi corazón latía más rápido. La maestra Carmen tiene la mirada más brillante cuando enseña, me dijo una vez. Tus ojos se iluminan, como si estuvieras viviendo cada palabra que dices. No entendía bien qué quería decir, pero me sentía halagada y algo nerviosa. Yo era una joven criada en un pueblo tranquilo, sin experiencia en cuestiones de amor, y él parecía tener la facilidad de tratarme como si fuera una persona especial. Siempre estaba impecablemente vestido, y sus palabras, siempre amables, me hacían pensar que estaba ante un hombre distinto. Mi madre, que siempre había sido muy prudente, me advertía: hija, ten cuidado,
Los hombres que se sienten muy guapos suelen saberlo. Yo trataba de hacerle caso, pero el corazón tiene su propio lenguaje. Un día, después de clase, Gerardo me invitó a tomar un helado. Yo me sentía nerviosa, nunca había salido sola con un hombre, pero acepté su invitación. Cuando le conté a mi madre, ella me miró con preocupación y me dijo: «Hija, ten cuidado. No todos los hombres son como tu padre». A pesar de sus advertencias, me lancé al encuentro con él. Ese día, Gerardo demostró ser tan encantador como siempre. Era divertido, inteligente, y tenía 1000 historias que contar. Me hablaba de sus sueños de tener su propio negocio, de su deseo de ofrecer una vida mejor para su futura esposa. «Quiero hacerte sentir la mujer más especial del mundo», me dijo. «Mereces un hombre que te valore». Y yo le creí, por supuesto. ¿Por qué no habría de creerle? Había crecido viendo cómo mi padre trataba a mi madre con respeto y amor. ¿Qué más podía esperar de un hombre? Estaba convencida de que Gerardo era un caballero, un hombre con buenas intenciones, alguien que sabía lo que quería en la vida. Nuestra relación comenzó con paso lento, pero siempre dentro de los límites que yo había establecido. Gerardo venía a casa todos los domingos, almorzaba con mi familia y se ganaba la simpatía de todos. Mi padre, que era un hombre muy exigente, lo aprobó rápidamente, admirando su buena educación y su respeto hacia mí. «Este joven parece bueno, hija», me dijo mi padre. «Pero ve despacio, no te dejes llevar por las apariencias». Si tan solo hubiese escuchado más su sabiduría, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Los primeros 6 meses de nuestro noviazgo fueron como un cuento de hadas. Gerardo me traía flores, me escribía cartas de amor y me trataba con una dulzura que jamás había experimentado. Me decía que yo era la mujer que había estado esperando toda su vida. No me tocaba, no me presionaba. Todo lo hacía de forma respetuosa, como si yo fuera una princesa. Cada vez que nos besábamos, sentía que flotaba en el aire, como si estuviera soñando. Todo parecía perfecto. Fue entonces cuando me propuso matrimonio. No fue una sorpresa para mí, porque ya todos en la familia pensaban que sería así. Gerardo había ganado el cariño de mis padres, se había ganado mi confianza, y todos en el vecindario nos veían como la pareja perfecta. La propuesta fue sencilla, como todo en nuestra relación, pero significativa. Gerardo me miró a los ojos, tomó mis manos entre las suyas y me dijo: «Carmen, quiero que seas mi esposa. Te harás cargo de mi vida, como yo de la tuya». Yo, emocionada, le dije que sí, sin dudar ni un segundo. La boda fue organizada con mucho amor, pero sin grandes lujos, como correspondía a nuestra situación económica. En mi familia, la tradición era importante, y mi madre y mis tías se encargaron de hacer mi vestido de novia. No era un vestido lujoso, pero era el más bonito que había visto en mi vida. Recuerdo cuando, el día de la ceremonia, caminé al altar con mi padre. El sonido de la música, la mirada de Gerardo esperándome, la emoción de saber que mi vida estaba por cambiar para siempre. Él estaba allí, sonriendo con sus ojos brillantes, mientras me tomaba de la mano. Sentí que estaba ante el hombre con el que compartiría mi vida. La luna de miel fue en un pequeño hotel en las montañas de la Sierra de Guadarrama. Gerardo había ahorrado durante meses para darme ese regalo, algo sencillo pero tan especial para nosotros. Recuerdo lo felices que estábamos, disfrutando de cada momento. Esa fue la primera vez que dormimos juntos, compartiendo nuestra intimidad. Al principio fue un momento dulce, lleno de ternura. Pero al cabo de 2 días, algo comenzó a cambiar. Gerardo empezó a ser más demandante, más controlador. «Mi mujer tiene que satisfacerme como yo quiero», me dijo una noche, obligándome a hacer cosas que no me sentía cómoda haciendo. En ese momento me quedé callada, no podía hablar. Él era mi esposo, pensaba, y debía complacerlo. Al regresar a Madrid, comenzamos nuestra vida de casados. Los primeros meses fueron de ajustes. Aprender a cocinar para 2, compartir el espacio, equilibrar el trabajo con las tareas del hogar. Gerardo continuó trabajando en su antiguo empleo como vendedor, mientras yo seguía enseñando en la escuela. Con el tiempo, me di cuenta de que las cosas no eran tan fáciles como me las había imaginado. Gerardo comenzó a quejarse de todo. Primero fue la comida, luego la forma en que me vestía.
Esa falda es demasiado corta para una mujer casada, me decía. ¿Por qué necesitas ponerte lápiz labial para enseñar a esos niños? Nadie te lo ha pedido. Me sentía cada vez más presionada, más pequeña. Aunque intentaba hacerlo todo bien, siempre había algo que no le gustaba. Sus críticas fueron gradualmente convirtiéndose en algo más hiriente, más cruel. Cada vez que me decía algo, me dolía más, pero intentaba mantener la calma. A fin de cuentas, pensaba, él era mi esposo, y debía ser mi responsabilidad hacerle feliz. No pasaron muchos meses antes de que comenzara a sentirme vacía. Ya no era la mujer que soñaba ser, ya no tenía la energía para disfrutar de las pequeñas cosas. La rutina diaria comenzó a pesarme. A pesar de mis esfuerzos por mantener todo en orden, todo parecía caerse a pedazos. Entonces, algo inesperado ocurrió. Me enteré de que estaba embarazada por primera vez. Al principio, me sentí emocionada y, por un momento, todo parecía haber cambiado. Pensé que esta era la oportunidad de empezar de nuevo, de tener la familia que siempre había soñado. Le conté a Gerardo, y al principio su reacción fue positiva. Me abrazó, me dijo que sería un buen padre, que todo iba a estar bien. Durante algunas semanas, me trató con una dulzura que me hizo pensar que todo había vuelto a ser como antes. Pero, en el 5.º mes de embarazo, perdí al bebé. Fue un golpe devastador. La tristeza me invadió y no sabía cómo sobrellevar la pérdida. Gerardo, que al principio parecía comprender mi dolor, pronto se volvió frío y distante. Tú debiste haber tenido más cuidado, me dijo una noche, mientras caminaba nervioso por la casa. Perdimos a mi hijo porque no te cuidaste lo suficiente. Las palabras me golpearon como una bofetada, más fuerte que cualquier crítica que me hubiera hecho antes. En ese momento, sentí como si mi alma se rompiera en 1000 pedazos. Después del aborto, Gerardo cambió por completo. Ya no era el hombre dulce y atento que había sido durante nuestro noviazgo. Ahora se convertía en alguien controlante y cruel. Sus quejas se volvieron más frecuentes, sus insultos más pesados. No importaba lo que hacía, nunca era suficiente. Y aunque me sentía cada vez más sola, me aferraba a la idea de que las cosas mejorarían, que el Gerardo que conocí regresaría. A veces, incluso pensaba que lo que necesitaba era ser más paciente, que tal vez todo se debía a la tragedia de perder al bebé. Pero las cosas no mejoraron. En el 2.º año de matrimonio, Gerardo perdió su empleo en la tienda de muebles. Tuvo una pelea con su jefe por un asunto de dinero faltante en la caja. Aunque él juró ser inocente, no podía ocultar esa chispa en sus ojos cuando mentía. Durante meses, estuvo desempleado, y la carga recayó sobre mí. Mi salario de maestra apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Mientras tanto, Gerardo pasó de ser un hombre que buscaba soluciones a un hombre que se sumía en el alcohol. Al principio, era solo una cerveza al mediodía, luego 2, y después whisky directamente de la botella. Mientras más bebía, más agresivo se volvía. Recuerdo una vez, en una de sus borracheras, cuando me empujó contra la pared. La razón, un comentario sobre un colega de trabajo al que había saludado cortésmente. ¿Quién es ese tipo con el que hablas? ¿Por qué necesitas hablar con hombres? ¿Qué crees? ¿Que soy tonto? Me gritó. Esa noche me dio una bofetada tan fuerte que me tiró al suelo, y el dolor que sentí en ese momento fue más profundo que cualquier golpe físico. En ese momento supe que mi vida ya no sería la misma. Lo peor de todo fue que nadie parecía notar. Mis compañeros de trabajo comenzaron a ver los moretones, pero siempre inventaba excusas, decía que me había caído o que había tropezado con algo. Nadie se atrevía a hacer preguntas incómodas. Mi madre, preocupada por mi estado, me preguntó una vez si todo estaba bien, pero yo negué todo, por vergüenza, por miedo. Mi padre, que siempre había sido muy protector, empezó a mirar a Gerardo con desconfianza, pero no dijo nada. Solo me dijo, si alguna vez necesitas ayuda, sabes que puedes contar con nosotros. Las cosas solo empeoraron cuando Gerardo empezó a sospechar de cualquier hombre que se me acercara. El celoso comenzó a salir a la superficie, y no solo eso, sino que sus celos se volvieron irracionales. Si veía que hablaba con cualquier persona, su actitud cambiaba de inmediato. Me exigía explicaciones, incluso de conversaciones triviales.
¿Por qué necesitas hablar con Juan? ¿Qué tiene de especial él? Me preguntaba. Juan era solo el conserje de la escuela, un hombre mayor que apenas me saludaba cuando pasaba por los pasillos. Pero para Gerardo, cualquier hombre era una amenaza. Así continuamos, día tras día, luchando por mantener la fachada de un matrimonio perfecto, mientras por dentro todo se desmoronaba. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no sabía cómo despertar. En el tercer año de matrimonio, las cosas tomaron un giro aún más oscuro. Gerardo perdió su empleo en la tienda de muebles. La razón era una pelea con su jefe, sobre algo relacionado con dinero faltante en la caja. Gerardo juró que no tenía nada que ver con eso, pero sus ojos brillaban de una manera extraña cuando mentía. Después de eso, estuvo varios meses sin trabajo. Durante ese tiempo, la presión recayó sobre mí. Mi salario de maestra apenas alcanzaba para cubrir lo básico, y Gerardo, que en su juventud había sido una persona trabajadora y entusiasta, ahora se dejaba arrastrar por el alcohol. Al principio, sus borracheras eran esporádicas. Una cerveza al mediodía, luego dos, y pronto el whisky que tomaba directamente de la botella. No fue mucho tiempo después cuando las peleas se volvieron más frecuentes, y sus quejas cada vez más hirientes. Sus palabras, que alguna vez me habían halagado, ahora me desgarraban por dentro. Me decía que no servía para nada, que todo lo que hacía estaba mal. Me reprochaba incluso cosas que antes le parecían inofensivas, como mi forma de vestir o la comida que preparaba. ¿Para qué pones tanto esfuerzo en hacer algo que no vale la pena?, me decía. ¿No ves que ya nada te queda bien? Me sentía cada vez más pequeña, más perdida. La mujer que alguna vez soñó con ser feliz a su lado, la mujer que pensaba que lo suyo era una historia de amor, ahora estaba atrapada en un matrimonio en el que ya no quedaba ni rastro de respeto. La tristeza me llenaba cada día, y las lágrimas parecían no tener fin. Sin embargo, seguía tratando de ser la esposa perfecta, la que todo lo hacía bien. Pensaba que si me esforzaba lo suficiente, si cambiaba lo que él me criticaba, tal vez él volvería a ser el hombre que conocí. Pero lo único que hacía era alejarme más. Fue en ese momento cuando descubrí que estaba nuevamente embarazada. La noticia me llenó de emoción al principio. Pensé que esta vez las cosas cambiarían. Si tenía un hijo, si nuestra familia crecía, todo mejoraría. Cuando le conté a Gerardo, al principio parecía emocionado, incluso me abrazó con dulzura. Durante las primeras semanas, me trató como si fuera la mujer que conocí al principio. Me decía que todo iba a ser diferente, que ahora todo cambiaría para bien. La emoción era compartida, aunque no sabía si debía confiar plenamente en esas promesas. Pero a los 3 meses, perdí al bebé. Fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. El dolor físico fue insoportable, pero el dolor emocional fue aún más profundo. Gerardo, que al principio parecía comprender lo que estaba pasando, pronto cambió de actitud. Se volvió más distante, más frío. En lugar de apoyarme, me culpó por lo sucedido. Debiste haberte cuidado más, me dijo, mientras caminaba por la casa, con los ojos llenos de ira. Perdimos a mi hijo por tu culpa. Si hubieras sido más cuidadosa, no estaríamos pasando por esto. Las palabras me cortaron como un cuchillo. En ese momento, sentí que me estaba ahogando, que todo lo que había creído en el amor y el respeto se desmoronaba ante mis ojos. ¿Cómo podía culparme por algo que no podía controlar? El aborto espontáneo no fue culpa mía, pero él no parecía entenderlo. Sus palabras no hicieron más que hundirme más en la desesperación. Después de eso, Gerardo cambió completamente. Ya no era el hombre que me miraba con admiración. Ahora era un hombre diferente, uno que me trataba con desdén y desprecio. Cada cosa que hacía estaba mal. Desde mi forma de hablar hasta mi manera de caminar, todo le parecía un problema. Me sentía constantemente vigilada, observada como si cualquier movimiento mío fuera un motivo para criticarme. Me hacía sentir inútil, insignificante, como si nada de lo que hiciera valiera la pena. Mientras tanto, su comportamiento se volvía cada vez más agresivo. Los gritos, las discusiones, las bofetadas, los golpes, todo comenzó a formar parte de mi vida diaria. Pensé que era una fase, que las cosas mejorarían. Pero no mejoraron. Cada vez que pensaba que había tocado fondo,
Gerardo encontraba una nueva forma de humillarme, una nueva forma de hacerme sentir más pequeña. Hubo una noche que marcó el principio del fin. Era una noche tranquila, y yo estaba sentada en el salón leyendo un libro, tratando de desconectarme de la tensión en la que vivíamos. Gerardo llegó a casa después de haber estado en el bar, como solía hacer. Ya estaba borracho, y se acercó a mí de una manera agresiva. «¿Qué estás leyendo?», me preguntó, con tono burlón. Yo traté de evitar su mirada, pero él no me lo permitió. «No tienes nada mejor que hacer que leer, Carmen», dijo, mientras me agarraba por los brazos y me empujaba hacia el suelo. El dolor físico de la caída fue insoportable, pero el dolor emocional fue aún peor. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que un hombre, que al principio me había parecido tan perfecto, me tratara de esta manera? Mientras caía al suelo, me di cuenta de algo que me horrorizó. Ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Ya no quería seguir siendo la víctima. Quería salir de allí, huir de todo lo que me hacía daño. La noche terminó con Gerardo riendo, mientras yo lloraba en silencio, sintiendo que todo se desmoronaba a mi alrededor. Ese fue el momento en que supe que debía irme, que debía buscar una salida, no solo para mí, sino también para el hijo que aún no había llegado, y que ya no podía permitir que creciera en un ambiente tan destructivo. Al día siguiente, sentí el impacto de lo sucedido. Había llegado al límite. Ya no podía vivir con esa constante sensación de miedo, de humillación. Aunque sentía que mi corazón se rompía, sabía que debía tomar una decisión. No podía seguir esperando que las cosas cambiaran por sí solas. Tenía que ser yo quien tomara el control de mi vida, quien decidiera por fin ser feliz. Tomé la decisión de irme, aunque el miedo me paralizaba. ¿Dónde iría? ¿Cómo podría comenzar de nuevo? No tenía un plan, ni sabía qué hacer. Sin embargo, algo en mí me decía que no podía seguir viviendo de esa forma, que ya era suficiente. Lo primero que hice fue ir a la casa de mi hermana. Ella vivía cerca, en un barrio tranquilo de Madrid, y siempre me había ofrecido su apoyo, aunque yo nunca había querido preocuparla con mis problemas. Pero esta vez, no pude más. Tomé mis cosas, lo poco que pude juntar en una maleta, y me fui. Cuando llegué, mi hermana me miró sorprendida, pero al instante se dio cuenta de que algo estaba mal. «¿Qué ha pasado, Carmen?», me preguntó con voz suave, pero firme. No sabía por dónde empezar. Todo lo que había vivido con Gerardo parecía un torbellino que no podía detener. Mi cuerpo estaba cubierto de moretones, mis ojos hinchados, mi alma rota. «Gerardo. Gerardo me ha golpeado», le confesé, la voz temblorosa, mientras las lágrimas caían por mi rostro. Mi hermana no dijo nada por un momento, solo me abrazó fuerte, como si no quisiera soltarme. Ella sabía lo difícil que me era hablar de esto, y entendió que ese abrazo era todo lo que necesitaba. «Tranquila, Carmen», me dijo con calma. «Ya no estás sola. No vas a volver a ese hombre. Estás a salvo ahora». Fue en ese momento cuando sentí una pequeña chispa de esperanza en medio de tanta oscuridad. Estaba a salvo, al menos por el momento. Mi hermana, siempre tan fuerte, me ayudó a poner todo en orden. Me llevó al médico, donde me realizaron una serie de exámenes para comprobar que no había sufrido daños mayores. Aunque no podía ver los efectos del abuso físico a simple vista, el dolor en mi cuerpo no mentía. Tenía moretones en los brazos, las piernas, y una contusión en la cabeza. La herida más profunda, sin embargo, era la emocional. Había pasado tanto tiempo intentando ser la esposa perfecta, creyendo que Gerardo cambiaría, que no me di cuenta de lo que estaba haciendo conmigo misma. Me había olvidado de mi dignidad, de mi valor como persona. Una tarde, mientras descansaba en la cama de la casa de mi hermana, decidí hacer algo que nunca antes había tenido el valor de hacer: llamar a la policía. Sabía que no podía seguir escondiendo lo que había vivido. No podía permitir que Gerardo siguiera haciendo lo mismo con otras mujeres. Ya no solo se trataba de mí, sino de todas las mujeres que, en algún momento, podían estar pasando por lo mismo. Con mi hermana a mi lado, llamé a las autoridades. Mi corazón latía con fuerza, pero también sentía que por fin tomaba el control de mi vida. El oficial que me atendió fue muy amable, pero al mismo tiempo me hizo sentir vulnerable. Me pidió que le explicara lo sucedido,
y tuve que revivir todo lo que había ocurrido con Gerardo. Fue como sacar a la luz una herida que aún estaba sangrando. Pero lo hice. Le conté todo, los golpes, las humillaciones, la constante amenaza de que si alguna vez lo dejaba, me mataría. También mencioné a Marche, la vecina con la que Gerardo me había engañado. Quería que todo quedara claro, que no quedara ninguna duda de lo que había pasado. Al final, el oficial me dijo que debían investigar el caso, pero que mi seguridad era la prioridad. Me recomendaron que no regresara a la casa y que, si alguna vez veía a Gerardo, no dudara en llamar a la policía. Con su ayuda, logré conseguir una orden de alejamiento contra él. Sabía que esto no sería fácil, pero era un paso hacia la libertad. Pasaron unos días difíciles, en los que me sentí perdida y sola. El peso de la vergüenza, la tristeza, y el dolor era insoportable. Pero cada vez que pensaba en Gerardo, en su crueldad, en la manera en que me había destruido, algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante, que ya no había marcha atrás. Había tomado la decisión de alejarme de él, y no importaba cuán difícil fuera el camino, tenía que seguir luchando por mi vida. Durante ese tiempo, mi hermana y su esposo, John, fueron mi mayor apoyo. Me ofrecieron refugio, amor y comprensión, algo que tanto necesitaba. Me llevaron a ver a un terapeuta, quien me ayudó a comprender lo que había sucedido, a darme cuenta de que no era culpable de lo que había vivido. El proceso de sanación no fue fácil, pero poco a poco empecé a sentirme más fuerte. Ya no me sentía como la víctima, sino como una mujer que había sobrevivido a algo terrible y había encontrado la fuerza para seguir adelante. Fue entonces cuando, un día, recibí la noticia de que Gerardo había desaparecido. Al parecer, había huido con Marce, la vecina que había estado saliendo con él mientras yo estaba atrapada en esa pesadilla. Me dijeron que había abandonado su trabajo, sus pertenencias y había desaparecido sin dejar rastro. En ese momento, una mezcla de alivio y tristeza me invadió. Alivio porque sabía que ya no tendría que enfrentarme a él, pero tristeza porque esa huida significaba que nunca podría tener las respuestas que necesitaba, que nunca podría cerrar ese capítulo de mi vida de la manera en que había imaginado. Mi hermana, que siempre había sido tan optimista, me miró con una sonrisa triste. Carmen, ahora es el momento de empezar de nuevo. Olvídate de él, de lo que pasó. Estás aquí, estás viva, y eso es lo que importa. A pesar de la tormenta que había vivido, sentí que comenzaba a encontrar algo de paz. Ya no tenía que esconderme, ya no tenía que vivir con el miedo constante de lo que Gerardo pudiera hacerme. Aunque el dolor seguía presente, ahora tenía la esperanza de que podría reconstruir mi vida. Por primera vez en años, sentí que había un futuro para mí, un futuro en el que yo decidiera lo que quería ser. A medida que los días pasaban, me fui acostumbrando a una nueva rutina. La vida con mi hermana, aunque temporal, era un refugio en el que sentía la seguridad que tanto había anhelado. Pasaba mis días en casa, descansando, sanando mis heridas, tanto físicas como emocionales. Era un proceso lento, pero empezaba a sentirme más fuerte, más capaz de mirar hacia adelante sin el peso de la culpa y el miedo que había cargado durante tanto tiempo. Recuerdo una tarde, mientras preparaba el almuerzo con mi hermana, que me dijo algo que cambió mi perspectiva por completo. Carmen, no necesitas pedir perdón por lo que has vivido. Tú no lo elegiste, pero ahora tienes la oportunidad de elegir qué hacer con tu vida. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Durante tanto tiempo, me había sentido culpable por todo lo que había pasado, pensando que de alguna manera había permitido que Gerardo me tratara así. Pero mi hermana me abrió los ojos, no era culpa mía. Nadie merece ser tratado de esa forma. Con el paso de las semanas, comencé a hacer cosas para mí misma. Decidí retomar mi amor por la enseñanza. Aunque estaba lejos de la escuela, empecé a dar clases particulares a los niños del vecindario. Sentí que tenía algo que ofrecer, algo que podía hacer bien. Cada vez que uno de mis pequeños estudiantes aprendía algo nuevo, me sentía llena de orgullo, como si poco a poco estuviera reconstruyendo mi propia confianza. Mi madre y mi padre, que siempre habían sido muy protectores conmigo, me llamaban todos los días. Se preocupaban por mí, pero también me apoyaban. Mi madre, con su paciencia infinita, me decía: «Hija, no importa lo que hayas pasado.
Lo que importa es que estás aquí, que sigues adelante. Lo que viene ahora es para ti, y será mejor. Sus palabras fueron una gran fuente de consuelo en esos días. No pasó mucho tiempo antes de que mi madre me sugiriera que fuera a ver a un terapeuta. Al principio, tenía miedo de enfrentar todo lo que había vivido, pero entendí que era un paso necesario. Tenía que dejar de esconderme en mis recuerdos, de vivir con el miedo de revivir lo peor de mi pasado. Decidí dar el paso, y aunque fue difícil, la terapia me ayudó a liberar el dolor acumulado durante años. Aprendí a perdonarme a mí misma y a comprender que el abuso al que había sido sometida no era culpa mía. El proceso de sanación no fue rápido. Cada día era una lucha, pero también era una oportunidad para redescubrir quién era yo realmente, más allá de la mujer que había sido definida por un hombre que me había destruido. Comencé a encontrar fuerzas en mi interior que no sabía que existían. Empecé a salir más, a disfrutar de cosas sencillas, caminar por el parque, tomar un café con una amiga, leer un buen libro. Poco a poco, sentía que mi vida volvía a ser mía. Hubo días en los que sentía que el dolor nunca se iría, pero esos días se hicieron menos frecuentes. También comencé a ver que, a pesar de todo lo que había pasado, mi vida todavía tenía un propósito. Quería ayudar a otras mujeres que, como yo, habían sufrido abuso. Sabía que, si yo había logrado salir de ese círculo, podía ayudar a otras a hacer lo mismo. Entonces, un día, recibí una llamada que cambiaría mi vida. Era de la policía. Me informaron que habían encontrado a Gerardo. Según la información que me dieron, él había desaparecido, pero finalmente había sido localizado. Había sido arrestado, pero lo más impactante fue la noticia de que Marsche también había desaparecido. La policía les había rastreado hasta una propiedad en las afueras de la ciudad, donde, al parecer, habían estado viviendo juntos. Gerardo había huido después de ser acusado de varios delitos relacionados con el abuso y la violencia. Los detalles eran confusos, pero, aunque me sentía aliviada por la noticia, también me invadió una extraña sensación de tristeza. No sabía qué sentir. Gerardo había sido el hombre con el que alguna vez soñé compartir mi vida, y ahora era un extraño para mí. Había sido un monstruo, pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en lo que había sido alguna vez. La noticia me dejó con un nudo en el estómago, pero también sentí que una parte de mí se liberaba. Había cerrado un capítulo de mi vida que había estado abierto durante demasiado tiempo, y ahora, por fin, podía avanzar. Con el tiempo, las noticias sobre Gerardo y Marsche comenzaron a llegar por fragmentos. Me enteré de que ambos habían huido juntos, y aunque me sentí un poco aliviada, también entendí que esto no significaba que mis heridas sanaran de inmediato. Seguiría adelante, pero el eco de esos recuerdos siempre estaría conmigo. No obstante, me comprometí a no dejar que me definieran. Mi vida ya no era un reflejo de lo que Gerardo me había hecho, sino de lo que yo decidiera ser. A medida que me recuperaba emocionalmente, comencé a hablar con otras mujeres que habían vivido situaciones similares. La solidaridad entre nosotras me hizo comprender que mi historia no era única, que había muchas mujeres atrapadas en relaciones tóxicas, pero que también había muchas que lograban liberarse. La idea de ayudar a otras me dio fuerza y sentido a mi vida. De alguna manera, estaba transformando mi dolor en algo positivo, algo que podría ayudar a otros a sanar. Cada día que pasaba sentía que la vida me ofrecía nuevas oportunidades. Había estado a punto de rendirme, de dejarme consumir por el dolor, pero algo dentro de mí me dijo que debía seguir adelante. Estaba construyendo una nueva vida, una vida que me pertenecía, y eso era lo único que importaba. A medida que pasaban los meses, comencé a recuperar la alegría que había perdido. Ya no me sentía como una víctima. Había aprendido a ver las cosas desde una perspectiva distinta, a comprender que no importa lo que suceda, siempre hay una forma de seguir adelante. Sentía que, por primera vez, estaba tomando el control de mi vida, sin que nadie más tuviera poder sobre mí. Mi hermana, que siempre había sido mi mayor apoyo, me animó a que volviera a estudiar. Carmen, tienes tanto que ofrecer, me decía. Si realmente te interesa ayudar a los demás, ¿por qué no te conviertes en terapeuta o consejera? Podrías hacer una gran diferencia. Esa idea comenzó a resonar en mi mente. Siempre había querido ser maestra,
Y ahora pensaba que tal vez podría ser algo más, algo que me permitiera ayudar a mujeres como yo, que se sentían atrapadas y sin salida. Decidí inscribirme en la universidad para estudiar psicología, algo que siempre había estado en mi corazón, pero que nunca había tenido el valor de seguir. Mi madre, que había sido mi mayor fuente de sabiduría, me apoyó en todo momento. Nunca es tarde, hija, me dijo un día, mientras me abrazaba. Si eso es lo que te hará feliz, entonces debes hacerlo. No dejes que los miedos del pasado te detengan. Los primeros meses fueron difíciles. Aunque ya no estaba con Gerardo, las cicatrices emocionales seguían ahí. Las noches sin dormir, los recuerdos de los gritos, los golpes, las palabras crueles. Todo seguía presente en mi mente. Sin embargo, al sentarme en la clase de psicología, empecé a ver un camino. Aprendí a comprender las dinámicas del abuso, a entender las emociones y las reacciones que tenía, y por qué era tan difícil escapar de ese ciclo. Cada clase, cada lectura, me ofrecía herramientas para sanar y para ayudar a otras mujeres que pasaban por lo mismo. Mis estudios me dieron un propósito. Cada día me sentía más segura de lo que quería hacer con mi vida. Durante un tiempo, me dediqué a ofrecer terapia gratuita a mujeres que, como yo, estaban atrapadas en relaciones abusivas. Sentía que, de alguna manera, podía darles la esperanza que yo misma había perdido. Mi experiencia, mi dolor, se convirtieron en una fuerza que me impulsaba a ayudar a otras. Durante ese tiempo, también comencé a reconectar con viejos amigos, personas que habían estado allí para mí antes, pero que había descuidado por mi relación con Gerardo. Me di cuenta de cuánto me había aislado, cuántas personas se habían preocupado por mí y yo no las había dejado acercarse. Ahora que tenía espacio para ser yo misma nuevamente, empecé a disfrutar de las pequeñas cosas, como ir al cine, tomar un café con mis amigas o simplemente caminar por el parque, sin la constante ansiedad que había vivido durante tanto tiempo. Un día, mientras estaba en una de esas caminatas por el parque, vi a alguien que había conocido muchos años antes, a Javier. Javier era un viejo amigo de la familia. Lo conocía desde que era niña, pero no lo había visto en años. Me saludó con una sonrisa cálida, y en ese momento algo dentro de mí despertó. No lo había reconocido de inmediato, pero cuando vi su mirada amable y su actitud respetuosa, sentí una extraña calma en mi interior. Nos pusimos al día durante la caminata, y me di cuenta de que Javier había pasado por sus propios desafíos en la vida. Al igual que yo, había tenido momentos difíciles, pero había logrado superarlos. Empezamos a hablar de nuestras experiencias, y me sorprendió lo fácil que era hablar con él. Su compañía no me generaba ansiedad, ni miedo, ni inseguridad. Al contrario, me sentía relajada, como si pudiera ser yo misma sin temor a ser juzgada. Durante las semanas siguientes, Javier y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos. Fue algo lento, sin presiones, y con mucha paciencia. Aunque al principio me asustaba la idea de volver a abrir mi corazón, pronto me di cuenta de que Javier no era como Gerardo. Él no me presionaba, no me hacía sentir inferior, no me trataba como si fuera su propiedad. Javier me respetaba, y eso era algo nuevo para mí. Ya no sentía miedo de ser yo misma, ni de expresar mis pensamientos y emociones. A medida que nuestra relación crecía, me di cuenta de que el amor no tenía que ser doloroso, ni violento. Había algo hermoso en sentirme cuidada y respetada por alguien que me veía como una igual. No tenía que perder mi identidad, mis sueños, ni mi autoestima por complacer a nadie. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en el lugar correcto, con la persona correcta. Un día, mientras estábamos en un café, Javier me miró a los ojos y me dijo: «Carmen, me haces muy feliz. Siento que hemos recorrido mucho juntos, y quiero que sigas siendo parte de mi vida. No quiero apresurarte, pero me encantaría compartir todo lo que venga contigo». En ese momento, algo dentro de mí me dijo que debía dar el siguiente paso, que estaba lista para abrir mi corazón de nuevo, pero esta vez con alguien que verdaderamente me valoraba por quien era. Aunque aún llevaba las cicatrices de mi pasado, sabía que ya no me definían. Mi vida estaba llena de nuevas oportunidades y de gente que me quería de verdad. Y, sobre todo, estaba en control de mi propio destino. No había más miedo, ni tristeza, ni abuso. Solo había espacio para el amor y la paz.
Decidí seguir adelante con mi educación, pero también comencé a trabajar en mi propia clínica de terapia, donde ayudaba a mujeres y niños que habían sido víctimas de abuso. Cada historia que escuchaba me recordaba la mía, y cada vez que una mujer lograba encontrar su voz y salir de la oscuridad, sentía que mi propia sanación avanzaba un paso más. Los años siguientes pasaron rápidamente. Mi vida comenzó a tomar una forma que jamás imaginé cuando estaba atrapada en la oscuridad de mi relación con Gerardo. Mi clínica de terapia creció, y comencé a trabajar con más mujeres y familias, ayudándolas a encontrar su camino hacia la sanación. Cada día era una nueva oportunidad para hacer una diferencia en la vida de alguien, y esa era una sensación poderosa. De alguna manera, sentía que estaba reparando las piezas rotas de mi propio ser mientras ayudaba a otros a reconstruir las suyas. Javier y yo seguimos creciendo como pareja. Había algo tan sencillo y profundo en nuestra relación. A veces, las palabras no eran necesarias. Solo estar juntos, compartiendo el silencio o un paseo por el parque, era suficiente. Aprendí que el amor verdadero no requiere ser perfeccionado ni idealizado, sino que se construye sobre el respeto, la paciencia y el apoyo mutuo. Javier me había enseñado eso, y en su compañía descubrí la paz que siempre había estado buscando. Sin embargo, había algo que no había podido compartir con él, el dolor de mi pasado. Aunque habíamos hablado sobre mis experiencias difíciles, nunca le había contado todo con detalle, nunca había compartido la magnitud de lo que había vivido. Un día, después de varios años juntos, mientras estábamos en nuestra casa, me miró con una mirada suave, como si supiera que había algo que debía decir. Carmen, sé que has pasado por mucho, pero quiero que sepas que siempre estaré a tu lado. No tienes que guardarte nada, si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí para escucharte. Sus palabras me tocaron el corazón, y sentí que era el momento de ser completamente honesta con él. Le conté todo, desde el comienzo de mi relación con Gerardo hasta el último día que pasé con él. Le hablé sobre las humillaciones, el abuso, el miedo constante. Le conté sobre la pérdida del bebé, sobre cómo sentí que había perdido mi identidad, mi esencia, solo para sobrevivir. Y le dije cómo, a pesar de todo eso, había encontrado la fuerza para seguir adelante, para reconstruir mi vida. Le expliqué cómo había decidido ayudar a otras mujeres a sanar, para que pudieran encontrar la fuerza que yo misma había descubierto dentro de mí. Javier me escuchó en silencio, con los ojos llenos de comprensión y empatía. Cuando terminé de hablar, me abrazó con tanta ternura que sentí como si todas las piezas de mi vida encajaran finalmente. Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar, Carmen, me dijo. Eres una mujer increíble, y me siento honrado de caminar a tu lado. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. Por primera vez, sentí que realmente había sido comprendida y aceptada, sin juicios ni reproches. A su lado, pude liberar por completo el peso que había llevado durante tantos años. Ya no estaba sola en mis recuerdos ni en mi dolor. Tenía a alguien que me apoyaba, que me entendía sin necesidad de explicaciones. Eso me dio una paz que nunca antes había experimentado. A medida que los años pasaban, sentí que la vida me estaba ofreciendo la posibilidad de vivir plenamente. El trabajo en la clínica prosperó, y pude ayudar a muchas mujeres a salir de la oscuridad en la que había estado yo misma. Ver sus rostros iluminados por la esperanza y la gratitud me daba fuerzas para seguir adelante, incluso cuando los días eran difíciles. Cada vez que una mujer se levantaba después de haber sido derribada por la vida, sentía que mi propio proceso de sanación avanzaba un paso más. Un día, mientras trabajaba con un grupo de mujeres que estaban comenzando su proceso de recuperación, uno de los testimonios que escuché me conmovió profundamente. Era una joven madre, con 2 hijos pequeños, que había sido víctima de abuso durante años. Me hablaba de cómo su vida había estado marcada por el miedo, la inseguridad y la violencia. Pero lo más impactante fue cuando me dijo, nunca supe que había una salida. Pensaba que mi vida iba a ser siempre así, hasta que encontré esta clínica. Ahora sé que puedo ser libre. Esas palabras fueron un recordatorio poderoso de por qué hacía lo que hacía. Mi vida, mis experiencias, mi dolor, todo tenía un propósito más grande. No solo había sobrevivido, sino que ahora estaba ayudando a otras personas a encontrar su propia libertad. Con el tiempo,
Decidí que quería dar un paso más en mi vida. Había vivido tanto tiempo con el miedo de repetir los errores del pasado, de abrirme nuevamente al amor, de confiar en otra persona. Pero, gracias a Javier y a todo el apoyo que me había brindado, supe que era el momento de dar ese paso. Me di cuenta de que la vida no se trata solo de sobrevivir, sino de vivir plenamente. Y con Javier a mi lado, sentía que finalmente podía hacerlo. Fue en una tarde soleada de primavera, mientras paseábamos por el parque, que Javier me hizo una pregunta que cambió nuestras vidas para siempre. Carmen, ¿te gustaría casarte conmigo? Su voz era suave, pero sus ojos brillaban con una emoción que nunca había visto antes. Mi corazón dio un vuelco. Sentí que el pasado se desvanecía, y solo existía ese momento, esa oportunidad de ser feliz. No sé qué decir, respondí, con una sonrisa nerviosa. Te amo, Javier, más de lo que jamás imaginé que podría amar a alguien. Pero lo más importante es que me has dado la oportunidad de ser yo misma, de ser libre. Y eso es lo que quiero, estar contigo, viviendo mi vida de la manera más plena posible. Él sonrió, y tomándome las manos, dijo, entonces, hagámoslo. Te amo, Carmen, y quiero que esta historia sea nuestra. Y así fue. A partir de ese día, comencé a planear nuestra boda. No era una boda de lujo ni de grandes ostentaciones, sino una celebración íntima, llena de amor y esperanza. Fue un día perfecto, rodeados de amigos, familiares y personas que habían sido parte de nuestra historia. Y aunque mi pasado nunca desaparecería por completo, entendí que lo más importante era lo que estaba viviendo en ese momento, lo que estaba creando con Javier. Los años pasaron y, con el tiempo, nuestra vida juntos se fue fortaleciendo. Javier y yo nos casamos en una ceremonia pequeña pero hermosa. La luz del sol caía suavemente sobre nosotros mientras pronunciábamos nuestros votos, rodeados de aquellos que realmente importaban en nuestras vidas. Miré a mi alrededor y sentí una profunda gratitud. Por fin, estaba en paz. Había llegado a un lugar donde el amor ya no era un sacrificio, ni algo que temer. Era un regalo, algo que se construye con el tiempo, con paciencia y respeto mutuo. Poco después de nuestra boda, decidimos mudarnos a una casa más grande, una que pudiéramos llamar nuestro hogar. Queríamos un lugar donde pudiéramos empezar una nueva vida juntos, lejos de las sombras del pasado. Los primeros días en nuestra nueva casa fueron un desafío, pero también llenos de esperanza. Empezamos a construir nuestro propio espacio, un lugar donde todo lo que había sido dolor, miedo y sufrimiento pudiera transformarse en algo positivo y lleno de amor. Javier, siempre tan atento, me apoyó en cada paso del camino. Su presencia me daba la seguridad que tanto necesitaba. Sabía que no estaba sola, que ya no tenía que cargar con el peso de un pasado que no elegí. Él me mostró que, incluso después de las pruebas más difíciles, es posible volver a creer en el amor y en las personas. Su paciencia, su dedicación, me hicieron ver lo valiosa que soy, no solo para él, sino para mí misma. En cuanto a mi trabajo, la clínica siguió creciendo. A medida que más mujeres llegaban buscando ayuda, me di cuenta de cuánto había crecido yo también. Ayudar a otras a sanar, guiarlas a través de su dolor y ver cómo recuperaban su poder, me daba fuerzas para seguir adelante. El camino no era fácil, pero sentía que cada mujer que pasaba por mi consulta era un reflejo de mi propia fortaleza. No solo estaba ayudando a los demás, sino también sanando mis propias heridas, paso a paso. Un día, durante una de mis terapias, una mujer me hizo una pregunta que me dejó pensativa. ¿Cómo lograste salir de ese ciclo de abuso, Carmen? ¿Qué fue lo que realmente te dio la fuerza para escapar? Me quedé en silencio por un momento, reflexionando sobre la pregunta. Finalmente, respondí, la fuerza no vino de mí al principio. Vino de las personas que me rodeaban, de aquellos que me dieron el amor y el apoyo que necesitaba para ver que merecía algo mejor. El verdadero cambio vino cuando decidí que yo era la única responsable de mi felicidad. Fue el momento en que dejé de temer y comencé a tomar las riendas de mi vida. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Recordé ese momento, cuando finalmente me di cuenta de que no estaba atrapada, de que tenía el poder de decidir mi futuro. Recordé los días en los que sentía que el dolor no tenía fin, pero que poco a poco aprendí a sanar. Cada día era un desafío, pero también una victoria.
Después de algunos años, decidí escribir un libro. Quería contar mi historia, no solo para liberar mis propios recuerdos, sino para ayudar a otras personas que pudieran estar viviendo lo mismo. El proceso de escribir fue terapéutico, pero también liberador. Al plasmar mis palabras en papel, me di cuenta de cuán lejos había llegado. Ya no era la misma mujer que había sido, la mujer rota que pensaba que nunca saldría del ciclo de abuso. Ahora, era una mujer fuerte, una mujer que había encontrado su voz y estaba dispuesta a compartirla con el mundo. El libro fue un éxito. No solo por su contenido, sino porque tocó el corazón de muchas personas. Mujeres, hombres, incluso familias enteras, se acercaron a mí para contarme cómo mis palabras les habían ayudado. Recibí cartas, mensajes, correos electrónicos de gente que me agradecía por compartir mi historia. No solo era un testimonio de sobrevivencia, sino también una historia de esperanza. Me di cuenta de que, al compartir mi dolor, estaba ofreciendo luz a quienes aún vivían en la oscuridad. Mientras mi vida tomaba un nuevo rumbo, también comenzamos a pensar en el futuro. Javier y yo habíamos hablado sobre tener hijos algún día, pero había algo dentro de mí que me hacía dudar. La idea de ser madre me llenaba de miedo. Pensaba en lo que había vivido con Gerardo, en lo que había sufrido, y me preguntaba si estaba lista para ser madre. Pero, con el tiempo, entendí que el miedo no debía gobernar mi vida. Decidimos que, cuando llegara el momento, lo haríamos cuando ambos nos sintiéramos preparados. Y así, en un futuro no muy lejano, comenzamos a planear la familia que siempre habíamos soñado. Hoy, mirando hacia atrás, puedo decir que la vida me ha dado muchas más bendiciones que pruebas. He aprendido que los momentos más difíciles nos enseñan a ser fuertes, a valorar lo que realmente importa y a no rendirnos jamás. He aprendido que no somos definidos por nuestro pasado, sino por lo que elegimos ser en el presente. Y, lo más importante, he aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo. A lo largo de estos años, he visto cómo mi historia se convierte en la historia de tantas otras personas. Cada vez que alguien me decía que mi testimonio les había dado la fuerza para seguir adelante, sentía que mi propósito se cumplía. Mi vida no fue fácil, pero fue mía. Y, al compartirla, descubrí que tenía el poder de cambiar vidas. Con Javier a mi lado, con el apoyo de mi familia, y con el amor por lo que hago, sé que aún hay mucho por hacer. Hay más mujeres que necesitan escuchar que hay una salida, que el amor verdadero no se basa en el miedo ni en el control. Que el amor se construye con respeto, con gestos pequeños, pero significativos. Que, aunque la vida nos derrumbe, siempre podemos levantarnos. Y si alguna vez siento que la vida se me escapa, me detengo un momento y miro a mi alrededor, mi hogar, mi familia, mis amigos, mi trabajo. Todo lo que he logrado, todo lo que he construido. Y sé que aún hay mucho por escribir en mi historia. Porque lo más importante es que, después de todo lo que he vivido, sé que el futuro tiene infinitas posibilidades, y yo estoy lista para abrazarlo.